Bueno, bienvenidos a todos y a todas al espacio ECO, ¿vale? Ahora en un momentito va a empezar la presentación. Primero os voy a decir un par de cositas importantes y otras a lo mejor no tanto, porque venís a ver lo que venís a ver, pero bueno. Mi nombre es Lucía. Importante, el baño, la escalera de arriba a la derecha, abajo a la derecha, ¿vale? Ahí tenéis el baño para cuando lo necesitéis. Segundo, mascarilla obligatoria a todos los asistentes todo el tiempo, ¿vale? Y tercero, la venta de libros la vamos a hacer al final, ¿vale? La vamos a hacer ahí arriba en el mostrador y posteriormente Steven los firmará aquí abajo. ¿Parece? Vale. Luego, por otro lado, me gustaría comentaros que ECOO es una cooperativa de no lucro, ¿vale? Que buscamos fomentar la independencia y la autonomía energética de las personas, ¿vale? La ciudadanía, el empoderamiento energético de la ciudadanía a través de la energía solar, sobre todo, en nuestro caso. Entonces, como nuestros valores vienen motivados por el cambio de modelo político, social y económico, en el espacio llevamos a cabo acciones de todo tipo relacionadas con estos valores, como la presentación que tenemos hoy, con la que os voy a dar ya paso. Y nada, os pido un aplauso para ellos y ellas. Y doy paso a Alejandro, que es el editor, y ya os dejo con ellos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nada, simplemente tomo la palabra para agradeceros que os hayáis pasado a la presentación. Evidentemente, agradecer al Espacio ECO, a Pablo, a Steven y a Elizabeth, por supuesto. Y nada, simplemente señalar que el libro surge de una inquietud, ¿no? Que es el auge de la extrema derecha, ¿no? en este país. Hablamos Steven y yo y vimos que había trabajo para poder sacar este libro, ¿no? Y principalmente tiene dos objetivos que vienen a ser el subtítulo, ¿no? Intentar definir, encajar qué es esa extrema derecha y plantear una caja de herramientas, ¿no? para poder combatirla, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me despido aquí, agradeceros otra vez vuestra presencia y, por supuesto, a los ponentes. Muchas gracias. ¿Lo apago? ¿O quieres usarlo? No. Empieza Liz. Vale, perfecto. Luego te lo hacemos. Bueno, muchas gracias lo primero a Cal y a Steven por la invitación. Es un placer compartir mesa con estas dos personas, que también son amigos del Consejo de Redacción de Contexto. Leyendo el libro de Steven, Extrema Derecha 2.0, había varias cuestiones o varios temas que se me vienen a la cabeza. Y como la estructura de este diálogo va a ser pequeñas intervenciones de cada uno de nosotros al principio y luego ya un tiempo para que empecemos a discutir, yo voy a intentar ser lo más breve y sucinta posible en esta intervención. Normalmente cuando digo que voy a intentar ser breve y sucinta luego no me sale, o suele ser un fracaso estrepitoso, y espero que en esta ocasión lo consiga. La primera de esas intuiciones, o el primero de esos temas, es que me parece que es un libro, en el fondo o en realidad, bastante taxonómico. Bastante taxonómico en tanto que lo principal que nos aporta, o una de las cosas que nos aporta, es una capacidad de categorización o un estado de la cuestión de cómo podemos analizar, comprender, clasificar los distintos fenómenos de extrema derecha o de esta extrema derecha contemporánea, de esta extrema derecha 2.0, no solamente en Europa o en la Unión Europea, sino de forma global. Cita los casos que se pueden incluir en algunas de esas categorizaciones, como el caso de India, o en estos momentos, por ejemplo, el caso de Rusia, y como el caso de Rusia y el gobierno de Putin puede aproximarse a cierto tipo de extrema derecha. Y cuando se hace un libro taxonómico, al mismo tiempo que nos permite entender mucho, y si seguimos una de las máximas que aparecen en la última parte, que tiene más que ver con cómo combatir a la extrema derecha o con qué hacer frente a esa extrema derecha, en esa última parte se dice que comprenderla
o entenderla es uno de los caminos o una de las maneras para empezar a hacerle frente. Sin embargo, yo creo que no es un paso automático, o que no solamente sirve la comprensión, no solamente de sus formas contemporáneas, sino también de la historia, ¿no? Se nota mucho dentro del texto que se trata del texto de un historiador, o se trata del texto de alguien que reincide mucho en cuáles son las referencias históricas, los paralelismos históricos de esa extrema derecha. Y no solamente de esa extrema derecha, sino que cuando toca, por ejemplo, el caso del rojipardismo, también se hace en una comparativa que tiene mucho que ver con lo que ha sido uno de los temas de estudios de Forti, que es precisamente las pasarelas o los caminos que se han dado en el siglo XX entre, en ocasiones, militantes comunistas que pasan después a ser militantes fascistas, en casos italianos, incluso dentro de casos españoles. El clic o el momento en el que se pasa de una comprensión de cómo podemos entender o categorizar esos fenómenos a qué hacer frente a ellos no es un clic evidente, sobre todo porque, y creo que esto es inevitable, cuando una lee el libro en el momento actual, tiene cierta sensación que tiene que ver con el hecho de que parece que la extrema derecha ha comprendido extraordinariamente bien cuál es el momento histórico que habitamos, cuál es el momento político en el que estamos, cuáles son las herramientas y qué es lo que hay que hacer para conseguir que sus ideas vayan calando o vayan ganando posiciones dentro de ese momento, ¿no? Hay un momento en el que se hace referencia también a las ideas de la nueva derecha francesa de Alain de Benoist y de esa especie de gramscismo de derechas, y parece, por momentos, que la derecha comprende mejor a Gramsci lo que comprende la izquierda, o que la derecha comprende a teóricos supuestamente de izquierdas y sabe utilizarlos y sabe convertirlos en sus herramientas mejor de lo que lo está haciendo la izquierda ahora. Hay un momento, creo que esto es en la segunda parte, cuando se tratan las estrategias o distintos tipos de actuaciones que tiene la extrema derecha, en el que para mí la sensación de derrotismo se convierte en aún mayor, ¿no? Porque se tiene un poco la sensación de que no estamos sabiendo bien aprovecharnos de esas estrategias o esas maneras de actuar. Como que en la actualidad es la extrema derecha quien sabe colocar sus mensajes, renunciar a ellos, ser muy volátil. Precisamente uno de los rasgos de esa extrema derecha 2.0 es su capacidad para no enquistarse en ideas fijas o arideces, pilares ideológicos muy fijados, sino poder perfectamente cambiar, como es el caso también contado dentro del libro de lo que hace en Francia Florian Philippot con el Frente Nacional, cuando es el ideólogo entre 2011 y 2017, no solamente con el proceso de desdiabolización para que la imagen pública del Frente Nacional pase a ser una imagen mucho menos negativa, sino con una praxis de política económica intervencionista, chauvinista, pero con unos rasgos económicos que hacen que algunos politólogos, para mí con una clasificación que está mal hecha, los clasifiquen económicamente a la izquierda o económicamente del lado de cierta intervención, y luego en el terreno de lo social, alejándose de las posturas más tradicionalistas o de las posturas más ultras para conseguir ocupar un lugar que les lleva, pues en las elecciones europeas, por ejemplo, a ser primera fuerza dentro de lo que es el territorio francés. En el panorama mediático del que luego seguramente hablará un poco Pablo, también es un territorio un poco desolador, porque asistimos a cómo siempre es esa extrema derecha la que marca los ritmos. Y cuando la izquierda trata de establecer algún tipo de reacción o reaccionar a esa extrema derecha, también se da cuenta de que no solamente con comprenderla no basta, sino que con señalarla tampoco es suficiente. O que cuando se señala o se alerta sobre esa extrema derecha, no se consigue en distintas ocasiones, salvo, por ejemplo, cuando lo instrumentaliza en 2019 el Partido Socialista en la repetición electoral con tal de polarizar con Vox y entonces intentar conseguir más votos en detrimento del Partido Popular, no logra realmente avanzar en nada o se enquista en algo que acaba siendo bastante inútil o teniendo resultados que no llegan a ningún tipo de objetivo. Y ese pesimismo con el que yo me quedo después de la lectura también me hace surgir preguntas inquietantes,
porque creo que una de las conclusiones a las que se puede llegar después de leer el libro, que tiene por subtítulo ¿Qué es y cómo combatirla?, más que qué es y cómo combatirla, es qué es lo que está haciendo bien y qué podemos aprender de la extrema derecha, ¿no? ¿En qué están siendo? Porque hay que tener en cuenta, si obtienen estos resultados es porque no se trata de imbéciles o no se trata de idiotas, sino que están siendo extremadamente inteligentes en sus tácticas. ¿Qué es lo que están haciendo ellos para lograr ser victoriosos en sus posiciones? ¿Cómo podemos nosotros ser igual de inteligentes y cómo podemos aprovecharnos sin ir a la retaguardia de los métodos que están utilizando en lugar de enquilosarnos en viejas tácticas para avanzar nosotros con nuestras propias posiciones? Me parece que eso es lo realmente interesante y que, como he dicho en otras ocasiones, ¿no?, para hacer eso también hay que comprender lo que hace, lo que quiere, cuáles son los votantes de la extrema derecha. A veces, cuando se tratan espectros ideológicos así o se habla de agrupaciones de votantes, electores, del comportamiento de distintos votantes o electores, pareciera también que están muy despersonalizados o que no se trata de seres humanos de carne y hueso que tienen deseos, que tienen vidas, que aspiran a cosas, que pueden sentirse decepcionados. Y con eso pienso también en una película, para mí uno de los mejores documentales de los últimos años, que es El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco. En El año del descubrimiento de Luis López Carrasco se describen las huelgas en Cartagena que acaban llevando a la quema del Parlamento de Murcia en 1992, el año de las Olimpiadas. Y lo que es realmente interesante es comprobar cómo esa región vinculada con el Partido Socialista, en la actualidad es una de las regiones donde se ve con más fuerza el auge creciente de Vox. Y cómo precisamente ese auge creciente de Vox tiene que ver con la decepción histórica que supuso el proceso de reconversión industrial para toda esa zona muy industrializada en la región de Murcia, concretamente en el campo de Cartagena, ¿no? Tratarlos no tanto como a idiotas o seres inherentemente malos o inherentemente malignos, sino como personas que pueden ser heridas o vulnerables o que pueden tener rasgos que hagan que acaben votando esa extrema derecha y que por lo tanto quizá ni siquiera son irrecuperables, me parece que es necesario también para comprender cuál es el deseo o cuál puede ser incluso el deseo de esa extrema derecha 2.0 o de esos posfascismos, como es otra de las denominaciones de las cuales habla Forte dentro del libro, ¿no? En mi última novela, que también tiene un poco que ver con estos temas de la extrema derecha, Madrid está la tumba, yo empezaba con una cita de Deleuze y Guattari, dentro de 1000 mesetas, donde ellos hablan precisamente del origen y la construcción de ese deseo del fascismo, ¿no? Citando la obra de memoria, dicen algo así como que el deseo no puede ser engañado, la voluntad sí que puede ser mal estimada, traicionada, pero nunca el deseo. Las masas desearon el Reich, desearon a Hitler, y es eso lo que tenemos que explicar, ¿no? Para mí, y creo que del libro también se desprenden en parte esas conclusiones, toda izquierda que quiera construir un proyecto de futuro y que no renuncie a construirlo, tiene que pensar también en cómo funciona ese deseo, cómo podemos operar con ese deseo, cómo podemos sustituirlo, qué podemos hacer con ello y cómo podemos reconducirlo a campos que seguramente sean menos siniestros, sin estar provocando a la vez un mayor agravio o un mayor resentimiento de aquel que es ya existente. Y creo que tan sucinta tampoco he sido, pero no pasa nada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Steven, a la editorial ACAL, que para mí es mi casa también, a Elizabeth por acompañarnos. Para mí es un honor y un desafío compartir reflexiones y debate con dos mentes muy afiladas. Con respecto a Steven, querría decir lo siguiente. Para saber de política, digamos que hay dos vías que no son necesariamente excluyentes y que podrían ser complementarias. Para saber de política hay que tener experiencia política o hay que estudiar. Y su libro revela que sabe mucho de política porque ha estudiado mucho. Sobre su experiencia no hablaré porque me decía antes que ahora
es más difícil obtener una plaza universitaria si el tribunal considera que has practicado la política, así que dejémoslo solamente en la cuestión del estudio. Estamos en una época en la que parece que está mal visto practicar la política, así que dejémoslo así. De política solo se debe decir que se sabe si uno ha estudiado mucho y no hay que reconocer nunca que se ha practicado. Decía Elizabeth que se nota que en el libro que es historiador, yo aquí como politólogo querría romper una lanza o romper algo en esta época en la que está mal visto romper cosas en favor de los historiadores. Yo creo que la única ciencia social es la historia y lo que hacemos los politólogos y el resto de científicos, si es que tal palabra se puede aplicar a las ciencias sociales, es construir marcos teóricos para entender la historia. Pero aunque esto les moleste a muchos politólogos, la gran ciencia social es la historia y el objeto de estudio de la ciencia política y la historia no debería ser muy diferente. En ese sentido creo que el libro es un gran despliegue de conocimiento politológico también. Me molestaría escuchar a un politólogo decir, bueno, este es el libro de un historiador, la política te la vamos a explicar nosotros. Hay una cosa que ha dicho Duval muy interesante, que es el deseo. Y aquí viene, digamos, como una primera provocación para el debate, y que engancha muy bien con un apartado muy bien resuelto del libro, que es la manera en la que Forti describe las transformaciones en la construcción de discurso propias del paradigma tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Extrema derecha 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de fake news, cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de esa ultraderecha que actúa en medios de comunicación no convencionales y al mismo tiempo influye con el mecanismo ideológico de la mentira en los grandes medios de comunicación convencionales que se han transformado. Me voy a echar atrás. Hubo un tiempo, hace 20 años, que los que estudiábamos los movimientos sociales teníamos un ingenuo optimismo a propósito de las posibilidades democratizantes de las nuevas tecnologías. Parecía una promesa de socialismo tecnológico, impresionante, Internet, ciudadanos que van a poder dirigirse directamente a figuras políticas, la deliberación en red. Recuerdo cuando el 13 de marzo de 2014 se convocó una concentración frente a la sede del Partido Popular, después de que el gobierno hubiera impuesto una gestión sin precedentes, una gestión comunicativa sin precedentes de unos atentados terroristas gravísimos, asumiendo la mentira como elemento fundamental de esa gestión. El presidente del gobierno, José María Aznar, llamando a los directores de periódicos para decirles que tenían pruebas de que los autores del atentado eran ETA, a pesar de que sabían que esto no era cierto. Pues cuando se empezó a ver que esto era mentira, se convocó una concentración y se convocó a través de un mecanismo que nos fascinaba entonces a los movimentólogos, el flash mob, la técnica del enjambre, del swarming. En la Facultad de Políticas a alguien se le ocurre un mensaje muy inteligente, Aznar de rositas y Urdazi trabajando sin banderas, sin partidos, todos en la calle Génova. Ese mensaje empieza a pasar a través de SMS que había que pagar, no era como el WhatsApp de ahora, de móvil en móvil, y digamos que esa inteligencia en red, esa inteligencia horizontal, ese nuevo paradigma tecnológico abría una nueva posibilidad democrática en el que una gran concentración ciudadana que estaba defendiendo la democracia frente a las mentiras no dependía de las estructuras jerarquizadas de los partidos, sino de la inteligencia colectiva en red. Y en aquel momento decíamos, las nuevas tecnologías van a traer una democracia más profunda, van a permitir a la ciudadanía participar más. Hoy en día no hay espacio más tóxico y más desagradable que Twitter, y las redes sociales se han convertido en espacios en los que hasta la fecha la ultraderecha se mueve con más comodidad que las opciones políticas democráticas. Es más, podríamos incluso decir que ese salto en el paradigma tecnológico, siempre las transformaciones en las tecnologías tienen transformaciones en la política y en la historia. El mundo cambia antes y después de la máquina de vapor. El capitalismo, cuando es posfordista o informacional, genera subjetividades políticas y modos de organización de lo político distinto. Digamos, la tecnología siempre genera paradigmas políticos nuevos. Y ahora
podríamos afirmar que precisamente esa transformación de las redes sociales, que incluso la posibilidad de segmentación de los mensajes, Cambridge Analytica en las elecciones del Brexit consigue tener un gran éxito electoral a partir del uso segmentado de mentiras, nos permitirían decir que la mentira se ha convertido en la herramienta política privilegiada por parte de muchas tradiciones políticas y en particular de la ultraderecha. La mentira funciona mucho mejor que la verdad. ¿Por qué la mentira funciona mucho mejor que la verdad para hacer política? Pues básicamente porque la mentira confirma intuiciones ideológicas. Es conmovedor a veces ver a las agencias de verificación o de evaluación de noticias, Neutral, Maldita Hemeroteca, lanzar piedras contra los tanques pensando que el hecho de demostrar que algo que se ha contado es mentira va a servir para neutralizar los efectos ideológicos de la mentira. La mentira confirma una intuición ideológica. Hay una viñeta que lo explica muy bien. Hay un señor viendo la televisión y su hija le dice: papá, la televisión te está mintiendo. Y el padre responde: pero ¿cómo me va a estar mintiendo si la televisión está diciendo lo que yo pienso? Esto explica muy bien cómo opera ideológicamente la mentira. Aquí es donde entra la teoría del deseo y las dificultades históricas de los paradigmas marxistas para entender determinados mecanismos de funcionamiento de lo político. Y de ahí que sea algo que se tiene que reconocer en la ciencia política, que el único paradigma que compite con el liberalismo metodológico son, las aportaciones de Lacan que han asumido algunos autores marxistas ante la necesidad de tener que explicar cómo funciona lo político. Y en esto empezaron Laclau y Chantal Mouffe y el propio Slavoj Žižek, y a día de hoy, a la hora de tratar de entender cómo funciona la subjetivación, o te armas con algo que explique el funcionamiento del deseo, o es enormemente difícil entender algunas de las claves que hacen que personajes que mienten y que asumen la mentira como un instrumento de intervención política, ideológica, legítima, tienen éxito político. Dicho esto, que yo creo que Forti señala muy bien a la hora de entender cómo nuevas tecnologías y construcción de discurso ideológico de la ultraderecha van de la mano, y ahí que operan tanto las redes sociales abiertas, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, como las redes sociales cerradas o servicios de mensajería como Telegram o como WhatsApp, y su interacción permanente con los medios de comunicación, yo creo que ahí señala claramente cuáles son los nuevos espacios de praxis discursiva de la ultraderecha. A partir de aquí, dos cosas muy rápidas sobre la derecha española y el intento de responder a la pregunta militante, perdón por decir esto del libro, que es cómo combatir a la extrema derecha en tanto que peligro para la democracia. Los comentarios a propósito de España es que habría dos elementos que yo creo que servirían para distinguir a la ultraderecha española de, sus referentes europeos o estadounidenses. El primero de ellos es su carácter reaccionario, su carácter de reacción frente a dos fenómenos políticos muy particulares del Estado español. La ultraderecha en España no adquiere éxito político, éxito ideológico, éxito mediático, por señalar a los migrantes como principal enemigo. La clave del éxito de su discurso no es defender a los sectores populares nacionales frente a la amenaza del invasor que llega del sur. La clave fundamental es una reacción entre dos fenómenos políticos. Uno es el independentismo catalán, el segundo es Podemos, que reactualiza toda una serie de discursos anticomunistas y de identidades anticomunistas, a pesar de que no esté muy claro quiénes son los comunistas. Eso es una característica muy particular de la extrema derecha aquí. La segunda es que no es una extrema derecha, anti-establishment, nace del corazón del poder. La extrema derecha española, no solamente cuando conoces sus apellidos y sus orígenes, está muy vinculada a los poderes del Estado en España, sino que sus targets de intervención son los sectores de poder en el Estado.
Aunque prueban muchas cosas, aunque se pueden tratar de inventar un sindicato, la ultraderecha, que en España no es fundamentalmente política, identificar ultraderecha con Vox es un error metodológico. Ultraderecha existe en términos mediáticos, existe ultraderecha policial, existe ultraderecha judicial, existe ultraderecha económica. La pata política es solo la más evidente, pero no es ni mucho menos la más importante. La ultraderecha tiene su target en los sectores del Estado que entienden que les toca resistir a la llegada al poder político de actores que entienden que no les corresponde disputar ese poder del Estado. Y eso es lo que explica una serie de discursos muy específicos de la ultraderecha española que hablan fundamentalmente de la ilegitimidad de un gobierno dentro del cual están los terribles comunistas de Podemos y que además llega a acuerdos con los que quieren romper España, con los independentistas vascos y catalanes. Eso es muy particular de la ultraderecha española. A partir de ahí hay un hecho que yo creo que es incuestionable en este momento, y es que esa ultraderecha política, mediática, que nace del corazón del Estado, aspira a gobernar en un bloque con el Partido Popular, y eso tiene poca solución para el PP en la medida en que ha colonizado ideológicamente a las bases electorales y culturales de toda la derecha. Si Isabel Díaz Ayuso fue la mejor vacuna o el mejor antídoto para el crecimiento de Vox, es básicamente porque era mejor candidata de ultraderecha que la propia candidata que presentaba el partido oficial de la ultraderecha. Y si alguien pensaba que Feijóo iba a ser un tipo sensible a lo que dice el Partido Popular Europeo, Batus, pues ya le hemos escuchado bendecir un acuerdo de gobierno con la ultraderecha en Castilla y León, y le hemos escuchado decir también que, digamos, los impuestos es un sistema que utiliza el gobierno para forrarse. Digamos, un discurso muy propio de Miguel Ángel Rodríguez y muy propio de la ultraderecha. Es decir, en España el proyecto de la derecha es gobernar con la ultraderecha, con las implicaciones que eso tendría en términos de involución democrática. ¿Cómo se combate todo esto? El problema es que la batalla ideológica no tiene atajos y además no se produce en términos de simetría. Es decir, si OK Diario es el digital que tiene más tertulianos en todas las televisiones, incluidas las televisiones supuestamente de izquierdas, combatir el fenómeno de la extrema derecha tiene poco que ver con combatir lo que diga un partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Estamos hablando de un combate cultural que ha hecho, digamos, hacer saltar por las aires algunos de los principios fundamentales de un sistema de democracia liberal pluralista. Si las principales televisiones, si buena parte de los principales periódicos de un país asumen que la mentira, no digamos una línea editorial concreta, sino que la mentira forma parte de su praxis periodística habitual, lo que tenemos es que ya solamente hay pelea ideológica en la sociedad. Es decir, que es, a mi juicio, miope e ingenuo pensar que a la extrema derecha se la combate con cordones sanitarios o democráticos que impliquen básicamente acuerdos de partidos políticos. La ultraderecha no es un problema de los partidos políticos. La ultraderecha es algo que ha penetrado por completo la estructura ideológica de una sociedad, hasta el punto de que en los últimos años no es muy difícil ver cómo, digamos, se han ido perdiendo posiciones en el combate de trincheras ideológico. Un ejemplo muy reciente, lo comentábamos antes arriba. Ahora parece que el debate sobre el encarecimiento de la energía es el debate entre los que dicen que hay que bajar los impuestos a las grandes empresas y los que simplemente dicen que a lo mejor los beneficios caídos del cielo de los que disfrutan las eléctricas, pues a lo mejor habría que reducirlos un poquito. Que nadie esté proponiendo, por ejemplo, algo que sería perfectamente viable en el marco del artículo 128 de la Constitución, como la nacionalización de una empresa eléctrica, si amenaza al gobierno con un cierre, si le quitan los beneficios caídos del cielo, que es lo que están haciendo, supone que nos coloquemos en términos ideológicos en una esquinita del tablero enormemente peligrosa. Eso es, digamos, lo que ha conseguido la ultraderecha en los últimos tiempos. Normalizar que los términos de la conversación política se coloquen coloquen a las opciones democráticas en una posición, digamos, en la que prácticamente no se puede respirar. Eso va a implicar, yo creo, y con esto ya acabo,
estrategias muy diferentes a las tradicionales. Salía el otro día una encuesta de Belén Barreiro en la que daba un dato que era muy divertido. Preguntaban, con una muestra de 1000 encuestados, a los españoles, qué partido político de España veían más cerca de Putin. Un 41% de los encuestados decía que Vox. Un 41% de los encuestados decía que Podemos. ¿Qué quiere decir que la encuesta decía eso? Que la incomunicación entre las comunidades culturales es absoluta. Se acabó el votante medio. Se acabó la señora de Cuenca, se acabó el espectador medio, se acabó algo que se convirtió en una suerte de paradigma politológico, y es que el éxito político se medía por la cercanía de los discursos hacia la posición social más moderada, entendiendo el centro como una posición geográfica ficticia entre posiciones extremas 1 o 9. Esa falacia geográfica puede que fuera cierto en algún momento. Ahora mismo, con las audiencias de nicho, eso se terminó. Es decir, los grupos culturales están completamente incomunicados y se producen situaciones como esas en los estudios cualitativos. Eso quiere decir que las reglas del combate ideológico en los próximos tiempos van a tener que ver fundamentalmente con los dispositivos de producción cultural en todos los ámbitos, asumiendo que se va a producir una atomización creciente de las comunidades culturales. Y eso tiene que ver con que la sociedad se hace menos homogénea en la medida en que hay más diversidad de productos culturales que consumir. Cuando yo era jovencito se podían ver 2 canales de televisión, la 1 o la 2. Ahora mismo solamente ciertos espectáculos deportivos o ciertos programas muy concretos pueden, digamos, congregar a una comunidad nacional. Eso ha terminado por completo y eso es lo que explica la incorrección política de la derecha. Cuando a veces la izquierda se escandaliza de las barbaridades que dice de la ultraderecha y piensa que combatirla simplemente es señalarla, es como, miren qué barbaridad ha dicho el candidato de la ultraderecha. Usted no se da cuenta que les da exactamente igual, que su escándalo les divierte, que ellos están hablando para una serie de sectores que son completamente ajenos a los valores y a los códigos de escándalo de quien nos estamos escandalizando por las barbaridades que están diciendo. Eso implica una redefinición de los códigos de combate ideológico y teniendo en cuenta lo que viene, yo creo que eso va a ser imprescindible si no queremos que pase a mejor vida las democracias liberales pluralistas como las hemos conocido hasta ahora. Gracias y perdón por el rollo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a quien me acompaña aquí, a Liz y a Pablo, a CAL Siglo XXI para organizar este acto y para haber publicado el libro, y especialmente a Alejandro con el cual hemos trabajado estos últimos meses, unos cuantos meses, y gracias a quien habéis venido aquí hoy. Bueno, habéis ya sacado muchos temas sobre la mesa. A ver, yo quería empezar añadiendo un par de elementos. En primer lugar, las razones de este libro, y en parte es cierto que Alejandro antes las comentó. Por un lado, como ciudadano, la preocupación que la extrema derecha que vivía por el auge de estas formaciones políticas, y no solo en España, desde luego. Y por el otro también un intento como historiador, como quien trabaja en la academia, de hacer llegar más allá de la academia, de los despachos universitarios, de los congresos académicos, una serie de investigaciones, de resultados, de ideas que yo creo que muy pocas veces llegan a gran parte de la sociedad. Y esto se junta con 2 debates, ¿no?, que se encuentran de fondo mucho en el tema de los estudios sobre la extrema derecha. Y creo que a veces no nos permiten ver muy bien lo que pasa o cómo es esta nueva extrema derecha. Y el primero es el tema un poco taxonómico, terminológico, que puede parecer aburrido, pero es que si no sabemos definir un fenómeno es muy difícil luego entenderlo y por ende contrarrestarlo o combatirlo. Y entonces yo ahí me he decantado por una provocación, que es el de extrema derecha 2.0, pero que viene sobre todo a remarcar 2 cosas, ¿no? El tema de las redes. Estas formaciones políticas, es cierto, han sabido leer antes y mejor que los demás las potencialidades de las nuevas tecnologías, y no solo de las redes. Cambridge Analytica es un ejemplo. Hay la gran batalla de los datos, que es la batalla que, digamos, nos acompañará durante unos cuantos años y valdría
ponerse las pilas para conseguir ganarlo, al menos no perderla del todo, ¿no? Y luego, evidentemente, las redes, una comunicación que es distinta, la viralización de los discursos, quizá luego volvemos también sobre esto, ¿no? Tú, Pablo, ya has comentado unas cuantas cosas. Y luego el 2.0 viene a remarcar una cosa interesante, ¿no? Yo creo que no se trata del fascismo histórico, de Mussolini, de Hitler, de José Antonio. Se trata de algo distinto. Y ojo, decir esto no quiere decir que sea menos peligroso, quiere decir que es otra cosa, porque el mundo ha cambiado, porque el fascismo como movimiento, ideología política, tenía una serie de características que estas formaciones no tienen. Y tampoco esto pero quiere decir que no hay elementos de continuidad. Existen en algunos países más que en otros. Pero estamos hablando de una nueva fase y de formaciones políticas que no son ni el fascismo histórico ni el neofascismo de la segunda mitad del siglo XX, para entendernos. Ahora bien, a partir de ahí hay otra cosa que yo creo que es interesante. El tema de que muchas veces cuando se estudian estos fenómenos, estos partidos o este conjunto, digamos, de ideas que van más allá de una formación política, nos centramos muchas veces en casos nacionales. ¿Por qué? Porque los conocemos más, porque es más fácil detectarlo o porque nos es más fácil explicarlo. Tenemos que ir más allá de esto, porque aquí estamos hablando de una gran familia a nivel global. Y esto no lo podemos perder de vista en un mundo de por sí ya globalizado, que nos guste o no nos guste. Y se trata de una gran familia global por una serie de razones, porque comparten una serie de referencias ideológicas, desde el ultranacionalismo a la defensa de la soberanía, a los valores ultraconservadores, aunque con matices, a la idea de ley y orden, el antiintelectualismo, el euroescepticismo, o al menos la crítica al multilateralismo en el campo europeo, ¿no? Entre otros. Pero luego comparten más cosas, comparten estrategias, comparten tácticas comunicativas y estrategias políticas y sobre todo se conocen. Y existen redes globales que los ponen en común estas formaciones políticas y que además trabajan en la elaboración de una agenda en común y que cuando pueden financian estas formaciones políticas y lo hacen a menudo. ¿Qué pasa? Que conocemos muy poco de cómo se mueve ese dinero, de esas relaciones. Y aquí volvemos a un tema que yo creo que es una tarea pendiente, y lo comentabas tú al principio, Liz, de los demócratas y de la izquierda en particular, que es estudiar a la extrema derecha. Es decir, centrarse o fijarse en las burradas que a veces dicen, en los excesos, en las provocaciones, no es estudiarla. Es decir, la extrema derecha viene de haber trabajado, ¿no? Y de haber estudiado mucho, de haber elaborado unas ideas, elaborado unos programas, elaborado unas estrategias comunicativas y políticas. Y muchas veces nosotros es que no tenemos ni idea de esto. Tenemos alguna referencia, algún tópico. Y de lo que se trata es entender lo que están diciendo, cómo lo están comunicando y con qué objetivo. Su objetivo es distinto del fascismo histórico. El fascismo histórico decidió utilizar la violencia para encuadrar a las masas que habían entrado en escena tras la Primera Guerra Mundial y se tenía que lidiar con ellas, y las camarillas liberales no lo sabían ni lo podían hacer, de una forma autoritaria, en una sociedad, ¿no? que es un régimen de partido único, autoritario, totalitario. Las nuevas extremas derechas no quieren encuadrar a las masas. Lo que quieren es mover la ventana de Overton, que dicen los politólogos. Es decir, hacer aceptables cosas que hasta hace poco considerábamos inaceptables. Baste pensar en la teoría de la gran sustitución, y aquí volvemos a uno de las grandes teorías del complot. Hace 15 años la podían decir en una pequeña habitación 4 neonazis con la cabeza rapada y ningún medio generalista mínimamente serio los hubiese tomado en cuenta y ningún partido político con representación parlamentaria. Hoy en día la encontramos explícito o implícitamente por doquier. Esto es mover la ventana de Overton y esto lo han conseguido. Y por otro lado hay otro tema. Tú antes citabas a de Benoit. Y es cierto que no podemos poner a de Benoit como ¿no? el grande vecchio que lo ha hecho todo, pero de Benoit fue un tío muy listo que en el 68 entendió que o los neofascistas se ponían las pilas y, leyendo Gramsci, intentaban conquistar la hegemonía cultural, o apaga y vámonos. Y efectivamente es lo que han ido haciendo a partir de esa época. La Nouvelle Droite como una especie de movimiento, grupo de gente
que ha trabajado mucho en el caso francés, pero eso va mucho más allá de Francia, de Benoit, de la Nouvelle Droit, ¿no? Y eso lo vemos también en una figura que es antiideológica por excelencia, como Trump. Es decir, de esos polvos estos lodos, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Y yo creo que es un tema. Y voy a añadir solo dos cosas más. El segundo gran debate, que a veces es muy cansino, y lo ha sido cada vez que la extrema derecha consigue éxitos electorales, es por qué avanzan electoralmente. Es decir, ¿cuáles serían las razones que explican el auge de esas formaciones políticas? Si os acordáis, cuando Trump ganó las elecciones hace 5 años, se vino a hablar del forgotten man, ¿no? El hombre blanco, sobre todo blanco, olvidado, de clase trabajadora, que Hillary Clinton no representaba. Y si bien es cierto esto, no podemos simplificarlo y reducirlo todo ahí. La extrema derecha no gana solo porque la globalización neoliberal ha dejado a mucha gente atrás, que también. En algunos sitios quizá ha pesado más, en otros ha pesado poco. ¿Por qué en España Vox no surgió en 2013, cuando el paro estaba al 27%? ¿No? Por diferentes razones, pero eso quiere decir que no es solo las desigualdades económicas que nos explican aquello, más allá luego de las peculiaridades que tú remarcabas de la ultraderecha española comparado con quizás otras culturas ultraderechistas en otros países europeos y occidentales, ¿no? Entonces, Pippa Norris habla del cultural backlash, es decir, ojo, no es solo una reacción a la globalización por las desigualdades económicas, es también una reacción cultural a la globalización, ¿no? Entonces ahí habría el angry white man, el hombre blanco enfadado, ¿no? Que en Estados Unidos se ha repetido mucho. Pero luego hay otras cuestiones de fondo. Estamos en sociedades que están muy deshilachadas. Los partidos políticos no son lo que eran. Podían funcionar o gustarnos más o menos, pero tenían una función en una democracia pluralista, liberal, digamos, funcionante, que era tener la función de correa, de transmisión entre ciudadanía, territorios e instituciones, canalizar los problemas, las reivindicaciones, las frustraciones de una gran parte de las personas. Hoy en día los partidos políticos no son lo que eran, los sindicatos tampoco, la sociedad civil tampoco. Y luego hay, ¿no?, muchas subculturas, lo que tú venías a explicar antes muy bien, efectivamente también a nivel comunicativo. Entonces, claro, ¿cómo lidiar con esto? Y por último, la desconfianza hacia las instituciones es muy elevada. Evidentemente hay responsabilidades de las instituciones, no nos engañemos, pero el problema está ahí. Y eso también explica por qué las extremas derechas, ¿no?, consiguen muchos votos. Junto a una cuestión que es la percepción que una parte de la ciudadanía tiene de preocupación o miedo hacia los cambios rápidos que estamos viviendo. Y la extrema derecha, a su manera, ofrece seguridad y protección. Es una seguridad y una protección real, no es falsa, pero tiene efectos. Y entonces, entender todo esto nos ayuda no solo a entender las extremas derechas o por qué ganan las elecciones, sino también a entender dónde se debería actuar para frenarlas, combatirlas. Y entonces, esto nos explica que no existe una varita mágica, ¿no?, sino que se tiene que operar, actuar desde diferentes ámbitos y desde diferentes niveles, ¿no? Y yo creo que esta es una de las tareas pendientes junto a otras que se han comentado. Y cierro con otro elemento que me parece interesante. A veces es difícil detectar a esas extremas derechas, y no solo porque ellas no se definen de extrema derecha, o sea, ni mucho menos fascistas, se definen gente de sentido común. El lema de la campaña de Salvini, que era el líder en ese momento más importante de la extrema derecha europea para las elecciones europeas del 19, era con el sentido común. Somos gente de sentido común, que eso también es interesante ver cómo ha cambiado este significante vacío, ¿no? Efectivamente, en menos de una década. Pero eso también nos explica otra cuestión, que las extremas derechas tienen un elemento interesante, en algunos quizá países más que otros, de parasitismo ideológico. Y aquí yo me atrevería, en el libro no lo he puesto, porque quizás no lo había reflexionado lo suficiente, a añadir un tema, ¿no?, una comparación con el fascismo histórico. El fascismo histórico, George Mosse lo definió, yo creo, de forma muy acertada, la ideología fascista, como un organismo saprófago, ¿no? La idea era, es un organismo que coge de todo un poco, se alimenta de todo un poco, lo hace suyo, ¿no?,
las ideas que habían ilusionado a la gente en las décadas anteriores, es decir, el socialismo, el darwinismo social, las tecnologías, inclusive el liberalismo, el romanticismo, ¿no? Hablamos de hace un siglo. Hoy en día, a su manera, las nuevas extremas derechas hacen algo similar, en una época pero que está marcada por el confusionismo ideológico, como lo definió Corcouf en un libro muy reciente que ha salido en Francia, que me ha parecido muy bueno. Y que, ojo, no quiere decir que las ideologías no existan. Siempre han existido y seguirán existiendo. Lo que pasa es que las ideologías tradicionales están en una profunda crisis y hay más confusión debido también al sistema cultural y mediático en el cual nos encontramos. Y las extremas derechas eso lo han captado y entonces lo utilizan muy bien y cogen de todo un poco. Y luego eso nos permite tener fenómenos donde hay un Salvini que defiende que los trabajadores se jubilen antes, ¿no? O que Marine Le Pen defienda el welfare chauvinism, junto a muchas más cosas, ¿no? Para hacer un ejemplo en el campo económico. Pero bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, lo dejo aquí no para ser pesimista, sino para ser realista, que es las extremas derechas han venido para quedarse. Podrán tener subidas o bajadas, ¿no? El FPO en el Partido de la Libertad austríaco, que lleva prácticamente 30 años como un actor importante o más, si me apuráis, en el sistema del país alpino, ha tenido el 27%, luego ha bajado al 12%, ha vuelto a subir al 20 y pico, pero vamos, ahí sigue estando, le puede ir mejor o peor. Y esta yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy claro para España, evidentemente, donde la naivete de la excepción de la ibérica, a que no había extrema derecha, ha acabado claramente hace 3-4 años, y eso no quiere decir que va a desaparecer Vox o quien sea dentro de 2 o 5 años, va a quedarse. Ahora bien, no tenemos que ser fatalistas, se puede hacer algo, lo que pasa es que se tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en esta fase, ¿no? Tenemos que ser un poco menos ingenuos y, como diría nuestro común amigo Enric Juliana, aquí hemos venido a trabajar, ¿no? Y toca ponerse a estudiar y a trabajar para entender qué hacen las extremas derechas y qué podemos hacer nosotros. Gracias. Empezamos con el momento del debate y las preguntas y me surgían varias cosas. Primero voy a esbozar una para Steven y luego voy contigo, Pablo. En relación con lo que decías sobre la elaboración teórica de la extrema derecha, me venía a la cabeza algo sobre cuál ha sido la elaboración teórica en los últimos años por parte de la izquierda. Y es que creo que ha habido, parcialmente vinculado con el auge de fuerzas políticas como Podemos, un esfuerzo teórico, quizá en retrospectiva, demasiado enfocado o excesivo en la parte del discurso, retomando algo que comentas también dentro del texto, que tiene que ver con el populismo como herramienta sobre todo discursiva, o como herramienta que tiene que ver particularmente con la comunicación, con la manera en la que apelamos al otro, con cómo estamos elaborando ese discurso para apelar al otro. Y el problema de ese populismo, de esas influencias también de Laclau o de Chantal Mouffe, es que precisamente porque son herramientas discursivas, no necesariamente tienen una elaboración teórica que sustente todo lo demás, o una elaboración teórica que venga detrás de ellas, ¿no? Se pueden hacer elaboraciones teóricas en clave postsocialistas dentro de ese populismo y, sin embargo, en lo que se ha centrado particularmente no ha sido dentro de eso, ¿no? Creo que no se le dotó de tanto interés al trasfondo como se dotaba de interés al continente en el cual se está enfocando. Y eso me viene con otra cuestión que tiene que ver con el diagnóstico de por qué creo que una parte de la extrema derecha acierta a ganar en el momento actual y que tiene que ver también con cómo en algunos discursos la izquierda ha enfocado una relación entre el Estado y las personas o el Estado y los individuos excesivamente liberal. Y digo liberal en contraposición con lo comunitario. Digo liberal en contraposición con la comunidad, ¿no? Pienso en su momento en el discurso en relación con la patria que esbozaba Podemos en su día, muy relacionado con la patria son los derechos humanos, la patria es la sanidad, la patria es la educación.
¿Cuál es el problema, para mí, de ese discurso en comparación con la lectura de la extrema derecha, que sabe que estamos en un momento comunitario en el que se deshacen vínculos sociales y precisamente reaparece una necesidad de pertenencia y reaparece una necesidad de seguridad y de orden, porque todo lo demás va, digamos, direccionado hacia que poco a poco esos vínculos se desintegren, que es un vínculo demasiado aséptico? O que es un vínculo demasiado estéril, es un vínculo que no toca necesariamente con una experiencia emocional de la comunidad o una comunidad afectiva que se esté construyendo con todos los demás. Comentábamos también arriba que, por ejemplo, el independentismo catalán ha sabido extraordinariamente construir comunidades afectivas y sentimientos de pertenencia. Y sin embargo, a la izquierda, incluso cuando la izquierda ha gobernado, no ha sabido hacer lo mismo. O, por ejemplo, pienso en las últimas... Bueno, hay fiestas muy grandes de la militancia de izquierdas, pero sin embargo quedan en una cosa extraordinariamente reducida, al refuerzo de una identidad muy replegada sobre sí misma de lo que es la izquierda y que no dotan necesariamente de sentido a lo que está rodeando todo lo demás, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué piensas tú de esta cuestión? De si crees también que estamos en un momento comunitario o en un momento en el que se requieren otra vez ese tipo de certezas o pertenencias y que hay una parte de la izquierda que tendría que aprender, al menos parcialmente, de cómo la extrema derecha sí que intenta dotar de un sentido de pertenencia a quienes sienten que han dejado de pertenecer a cosas a las que antes pertenecían. Y bueno, puedes gozarlo y luego pregunta Pablo. Vale. A Pablo eran unas cuantas cosas. La primera tiene que ver con lo que has comentado sobre las consideraciones sobre la mentira. Y me alegro de escucharlas porque yo tenía parcialmente, a nivel de herramientas políticas, como un gran defensor de la verdad, por algunos últimos discursos notablemente relacionados con la base, ¿no? Me gustaría plantear casi una provocación en relación con eso, porque no estoy del todo plenamente segura de cuál sea en ese momento en el que creo también por esas condiciones tecnológicas y esas condiciones de cómo es la producción y la intervención de los discursos en la realidad, que la aparición o utilización de la verdad sea una cuestión realmente útil. Creo que quizá incluso la izquierda debería aprender a mentir, o que hay una parte de la izquierda que debería aprender a utilizar esas mismas armas, en lugar de empeñarse casi en emplear los instrumentos de un tiempo que claramente ya ha pasado, o de un tiempo que no va a volver, para no quedar reducida a estar combatiendo una guerra mundial con palos y martillos en lugar de con tanques. Hay algo que tiene la extrema derecha, más allá de lo puramente procedimental, y que para mí tiene que ver con esa volatilidad de la cual hablábamos antes, con esa especie de astucia bastarda que les permite, con ese sincretismo, aunar toda una serie de elementos muy dispersos, de elementos muy distintos. ¿No es la verdad, en parte, profundamente inútil para llegar a aquellos más allá de quienes la mentira nunca les había calado en un principio? O sea, yo tengo muchos cuestionamientos sobre cuál es el rol que puede tener en la actualidad política la insistencia en la verdad, porque me parece, al menos parcialmente, como un discurso estéril o como un discurso que lleva simplemente a un repliegue o una tendencia excesivamente de resistencia o reconstrucción de un espacio muy pequeño en el cual quedarnos. Y también pienso, en relación con esa tendencia a no quedarse anclados de la extrema derecha en ciertos discursos, que hay, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con esa predominancia de la ultraderecha en lo mediático, que yo estoy de acuerdo en que es así. O sea, yo sí que creo que es cierta. Lo que pasa es que quizás creo que a lo mejor no es tan útil políticamente decirlo, o que políticamente puede que no sea excesivamente eficiente colocar el foco o apuntar todo el tiempo con el dedo a otros exterior que tenga que ver con la intervención de agentes político-mediáticos sobre la realidad y cómo los construyen, ¿no? Creo que, por ejemplo, por más que las tertulias inviten a ultraderechistas, el discurso que recrimina constantemente a las tertulias que lo estén haciendo no va a hacer que las tertulias cambien de opinión. Y creo que, más allá de una esfera muy pequeña, tampoco va a hacer que quienes la vean modifiquen su opinión sobre el discurso que están recibiendo. Y como última cuestión relacionada con esto, también creo que hay una parte de la izquierda que peca
de una visión excesivamente determinista de cuál es la función de esos distribuidores de ideología, porque parece considerar que simplemente aquello que vayan a producir los medios como si fuera una relación unidireccional va a ser absorbido inmediatamente o va a calar, como si por decir algo y repetirlo muchas veces solamente con eso fuera a calar, ¿no? Y creo que en realidad dentro de esos actantes, igual que antes comentaba, que no solamente son cifras o cuestiones sociológicas los votantes de extrema derecha, sino que tienen deseos, tienen aspiraciones, tienen vidas, tienen existencias, creo que hay predisposiciones, creo que hay sentimientos que sí que están abiertos a que se les den respuestas alternativas, ¿no? Igualmente con eso, lo que comentábamos antes, de esas respuestas pueden tener que ver con reformulaciones alternativas que también vayan en la línea de hablar de seguridad, de hablar de otro tipo de orden, de hablar de otro tipo de pertenencias. Varias preguntas, ¿no? Fáciles de contestar. No, a ver, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, yo tengo dos ideas, ¿no? Dos premisas. Uno, yo creo que las izquierdas todavía no han hecho las cuentas con el fin de la Guerra Fría. Algunas más que otras, pero estamos hablando de izquierda en general y en muchos países. La izquierda postcomunista muchas veces le ha costado, quizá en España menos que en otros países, desde luego en Grecia, pero en Italia o en Francia difícilmente, las cuentas con el fin de la Unión Soviética, del socialismo real y la fase de la posguerra fría. Y por el otro, la socialdemocracia ha vivido un giro en el cual se encuentra todavía envuelta hacia la tercera vía bleriana y la aceptación de los paradigmas de la hegemonía neoliberal. Y ese es un tema, ¿no?, de fondo. Por el otro, mi percepción actual de ahora es que la democracia liberal, pluralista, tal y como la conocemos, que puede ser mucho mejor de lo que es, pero está fuertemente amenazada, y el riesgo es la democracia iliberal, es decir, o llámalo democratura o régimen híbrido, que es la Hungría de Orbán en la actualidad. No, yo tengo estas, digamos, dos cosas en la mente como premisas. ¿Y esto a qué, digamos, qué consecuencias traigo de esto? Por un lado, yo no veo proyectos alternativos a la democracia liberal actual, a menos que no sea la democracia iliberal autoritaria de Orbán, porque la correlación de fuerzas y la hegemonía cultural es la que es. Y por otro lado, hablábamos antes del tema, ¿no?, de la nación, de la comunidad, etc. La extrema derecha, y en esto inclusive también en buena medida el caso del independentismo catalán, han utilizado la nación. Y la nación sabemos que es una herramienta que en la historia, desde que existen los Estados-nación, ha sido utilizada y seguirá siendo utilizada y funciona, porque creas Volksgemeinschaft, una comunidad de pueblo. Ahora, tú preguntabas, ¿qué podemos aprender desde ahí? Yo creo que podemos aprender cosas, pero no podemos, evidentemente, aceptar determinados marcos que ellos ponen, ¿no? Y aquí el debate sobre rojipardismo, que sé que tú no ibas por ahí, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que nos puede interesar son tácticas y estrategias comunicativas. Pero ahora bien, yo creo que la izquierda lo que tiene que tener muy claro ahora, siendo minoritaria como es en la mayoría de países, es por un lado evitar perder lo menos malo que hay en la actualidad, que no quiere decir ceder o dejar de lado las prioridades ideológicas y las propuestas. Quiere decir, yo creo, también ser realistas y pragmáticos en lo que se puede hacer. Y por el otro, que tiene que saber forjar un proyecto esperanzador de futuro con un horizonte de esperanza, que es una cosa que muchas veces se encuentra a faltar, y que sea un proyecto inclusivo e incluyente, donde entren muchas cosas. Y de fondo, y aquí es un trabajo inmenso y no depende solo de la izquierda, ayudar a que se reconstruyan las redes sociales desde abajo, las redes de comunidad. Entiendo que son bonitas palabras, otra cosa luego es cuando tienes que picar piedra y meterte ahí, ¿no? Pero, digamos, mi análisis me lleva un poco a darte esta respuesta, que creo que es solo parcial a lo que tú preguntabas. Decía Forti, algo muy importante, decía, la izquierda no ha superado el fin de la Guerra Fría. Yo diría que la política no ha superado el fin de la Guerra Fría, la política en su conjunto. La política tal y como la entendemos sigue ancladas en categorías del siglo XX y categorías que básicamente tenían que ver
con la existencia de una cosa que se llamaba Unión Soviética y con un significante llamado comunismo que daba sentido a todo. El otro día escribía en Contexto Ángel Luis Lara, el ruso. Además de ser doctor en sociología, cantaba en los Hechos contra el Decoro y escribía letras muy inteligentes. Le llamaban el ruso porque sus padres eran de la Asociación de Amistad Hispano-Soviética y él fue uno de los últimos hijos de comunistas que pudo ir a estudiar a la Unión Soviética. Entonces, a propósito de la guerra de Ucrania, escribía una serie de experiencias personales en la URSS y ponía una frase del hermano de un amigo suyo, sirio, me parece, con el que estudió en Moscú y que murió en Irak trabajando como enfermero en los bombardeos de Estados Unidos en la Primera Guerra de Irak. Y ponía una frase de su hermano, una frase tremenda en la que decía: ese país, refiriéndose a la Unión Soviética, era una mentira insoportable, pero servía para contener el desastre definitivo del mundo. Los árabes sabemos que la caída de la Unión Soviética no es más que el principio del fin. En realidad, no era solamente el principio del fin de los árabes, era el principio del fin de los estados del bienestar, era el principio del fin de la democracia, era el principio del fin de la política. La prueba es que nadie sabe hacer política sin comunistas. Putin tiene que ser comunista para construir un discurso contra Putin. Podemos tiene que ser comunista para construir un discurso contra Podemos. La geopolítica se sigue entendiendo con las categorías del siglo XX. No hemos visto un solo análisis en televisión que no evoque permanentemente las claves de funcionamiento del mundo del siglo XX. Es decir, no es que la izquierda no haya superado el fin de la Guerra Fría, es que nadie ha superado el fin de la Guerra Fría. Los debates intelectuales siguen de alguna manera, digamos, rezumando esa nostalgia. Los mejores analistas, nuestro amigo Juliana, no sabe pensar con categorías diferentes a las de la Guerra Fría. Si a Juliana le preguntan qué significa este pacto de rentas, Juliana tiene que decir, como los pactos de la Moncloa, cuando la clase obrera pagó con su esfuerzo la construcción de la democracia española. Y entonces, pues algunos le contestamos, ya, cabrón, que esta vez la pague la patronal y que el otro día Margallo, la extrema izquierda del Partido Popular y uno de los pocos dirigentes del Partido Popular que lee libros y se le nota, pues necesitaba presentar como, hombre, qué bien Marcelino Camacho y Carrillo firmando los pactos de la Moncloa. Es imposible tener una discusión política en el año 2022 que no se ubique en la geografía ideológica de la Guerra Fría. Entonces esto es un problema de todo el mundo. De hecho, lo que Forti antes definía como confusionismo ideológico es básicamente que contra la URSS vivía mejor todo el mundo. Eso daba una serie de certezas. Cuando Eric Hobsbawm dice que el siglo XX es el breve siglo XX, que nace con la revolución bolchevique y muere con la caída del muro de Berlín, lo que estaba definiendo, estaba acotando la política del siglo XX. Después de eso llegó lo del fin de las ideologías de Fukuyama, que demostró ser pues poco más que un panfletillo que circuló, pero que se reveló, digamos, poco analítico de lo que venía, y lo que tenemos ahora es una sensación apocalíptica de incertidumbre en la que todos los elementos que ya podrían construir una película distópica del apocalipsis aparecen, el aire sahariano que llega a Madrid, Filomena que hace que la gente esté esquiando por la Castellana, una pandemia global sin precedentes y una tercera guerra mundial entre potencias nucleares a 25 kilómetros, como decía nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Nadie ha superado el fin de la Guerra Fría. Dicho esto, creo que podría sintetizar lo que ha dicho Duval en todas sus preguntas en más o menos lo mismo. Duval dice primero: la extrema derecha ha hecho un diagnóstico más inteligente que la izquierda porque ha entendido lo que significa el comunitarismo. Y la izquierda se ha quedado en las cosas estas del discurso y hablar en la televisión y decir cosas como que funcionen, digamos, en la campaña electoral permanente. Se han quedado en una especie, ¿cómo era eso?, de la máquina de guerra electoral y no han hecho un diagnóstico más sofisticado de lo que implica la realidad social, que la derecha sí ha hecho porque han sabido diagnosticar lo que implican las comunidades de sentido. Después dice: la izquierda se equivoca al ser tan naif, al decir, pero ¿de verdad creéis
que las mentiras se combaten con verdades? ¿No sería más inteligente y más sofisticado que asumierais, lo decía provocadoramente, no digo que esté defendiendo el uso político de la mentira, pero metodológicamente la provocación es interesante, en lugar de decir la verdad a la gente, ¿por qué no sois un poco más prácticos, como es la ultraderecha? O sea, ¿por qué no pensáis un poco más? Y finalmente dice, sí, joder, ya sabemos que las tertulias están llenas de ultraderechistas. Es verdad que Antonio García Ferreras es el mejor amigo de Inda, pero ¿qué ganáis con decirlo? ¿No estáis demostrando en realidad una suerte de frustración que revela vuestras propias incapacidades al insistir, como una suerte de franciscanos, en revelar esas verdades? ¿No es mucho más práctico construir un discurso bonito en lugar de practicar taekwondo con el adversario, practicar judo y utilizar su fuerza para utilizarla a tu favor? Está muy bien, porque lo que está diciendo, con mucha inteligencia y, digamos, de manera muy perspicaz, es una crítica clarísima a Podemos. Y está muy bien que esa crítica aparezca. Y a la base, a la base. Y a la base. Y a mí me toca responder. La primera respuesta sería: mi consejo es, piensa que tu interlocutor se puede equivocar, pero no que sea idiota y que no haya pensado en esos aspectos. Y voy respondiendo parte por parte. No es verdad que autores como Laclau o Chantal Mouffe sean publicistas o especialistas en el discurso. Son básicamente marxistas muy pesados que se encuentran en un momento determinado en la necesidad de comprender cómo funciona el mecanismo de la hegemonía. Es verdad que pretender sacar de ahí que Laclau y Mouffe o Zizek tienen una teoría del discurso, o sea, que enseñan a hablar a los portavoces en la televisión, es falso. Pero sí es verdad que hay, digamos, por parte nuestra, inicialmente una intuición de que los dispositivos de producción ideológica y cultural son determinantes para construir la estructura ideológica de un país. Entonces, hay varios. Se trata de ver en cuáles puedes entrar. Está la escuela y la educación, que es fundamental. Es algo que ha entendido la Iglesia Católica, que es mucho más gramsciana que los sindicatos. La Iglesia Católica lo primero que dijo es la educación para mí. Todo un sistema de escuelas privadas para mí. Y además un sistema de escuelas concertadas que me vais a pagar los ciudadanos para que yo forme tanto en unas como en otras diferentes niveles de cuadros de mando formados ideológicamente cada día. Y además voy a tener una emisora de radio. No como los sindicatos, que se gastan el dinero en sus liberados sindicales, pero que no hacen ni una estación de radio estatal, ni una televisión estatal, como sí hace la Iglesia Católica. Igual que buena parte de las principales empresas del país, cuyos dueños tienen ideología, no pierden el tiempo y se hacen dueños de televisiones y, ojo, también de editoriales. Acal es una excepción. No hay muchos tipos como Ramón Acal en España y, por desgracia para la izquierda, no le ha ido tan bien económicamente como a Planeta como para poder tener una televisión. Mucho cambiarían las cosas si Ramón Acal pudiera ser el dueño de una televisión y entonces a lo mejor el premio no se lo daban a Vicente Vallés, que su propia editorial le premia como literato, y el premio se lo llevaba Lis Dual o Forti, pero no. Cuando nosotros diagnosticamos cuáles eran los dispositivos fundamentales de producción ideológica, vimos que el único en el que podía tener sentido colarse, porque nunca te iban a dejar entrar como proyecto político, era la televisión si dabas audiencia. Ahí hubo un tiempo en el que hubo tal crisis que de repente funcionaban determinados discursos, porque nadie sabía que eso iba a tener una traducción política evidente. Y Podemos no nace como una suerte de, digamos, de aplicación de las teorías de Chantal Mouffe o de Laclau. Eso es un mito que se ha construido después en el que cada uno se autojustifica. Básicamente es una coleta que está en todas las televisiones que puede, mañana, tarde y noche, sin quitarse los anillos para discutir con quien fuera. Con Eduardo Inda, con Maruenda, con Elisa Beni, en Intereconomía, en 13TV, en una radio de barrio. Es básicamente algo que construye un pequeñísimo patrimonio político que después, en el contexto de unas elecciones rarísimas, como unas europeas, con circunscripción única, y en un contexto, digamos, de crisis de la política y la economía en España sin precedentes, digamos, la España
del sentido común del 15M, que no es el de ahora, digamos ese discurso, de izquierdas, porque el sentido común de aquel entonces era de izquierdas, que la gente dijera, que sea de izquierdas no quiere decir que a la gente le gustaran los partidos de izquierdas, pero que era ideológicamente progresistas. No somos mercancías en manos de políticos y de banqueros, aunque tú digas que los partidos son una mierda, es un discurso de izquierdas. Es decir, lo que había entonces era una voluntad de aprovechar un resquicio, un pequeño espacio. Desde el momento en el que eso tiene una traducción política y electoral, lo que viene después es un rearme de quien tiene ese poder para ir, digamos, cada vez estrechando más las posibilidades. Obviamente se cometen errores, pero no era nada fácil ir a la televisión después del 25 de mayo del año 2014. A partir de ahí, ¿es útil decir la verdad? Yo creo que no queda más remedio cuando no puedes hacer el combate ideológico en otros ámbitos. No es el resultado de una estrategia en abstracto, es el resultado de las condiciones de posibilidad. Los independentistas catalanes y los independentistas vascos sí han construido históricamente contrapoderes. La izquierda abertzale y la izquierda independentista catalana pueden ser defensores de palabra de la educación pública, pero tuvieron claro que el sistema de la concertada les podía hacer que tuvieran sus propias escuelas con metodologías muy avanzadas para crear espacios de reproducción social. Las icastolas son las cooperativas de padres y profesores a donde van los hijos de los votantes de la izquierda abertzale. Y no son exactamente escuela pública, aunque puedan ser mucho más progresistas que muchas escuelas públicas que vienen aquí. Y sobre todo no dependen de quién gane las elecciones para determinarlas. En Cataluña 3/4 de lo mismo, por eso cada vez que en el Congreso hay lío con lo de la concertada, ahí casi nunca se entienden Unidas Podemos con Esquerra Republicana y con EH Bildu. En Cataluña la televisión catalana fue una televisión con clara vocación nacional, muy de derecha en muchas cosas, como por ejemplo el tratamiento con la Casa Real, pero muy innovadora. O sea, TV3 era la televisión de más calidad en comparación con televisión española durante los 80 y los 90. Sin eso no hubieran podido existir las bases sociales de lo que después se traduce en forma de independentismo catalán. Al mismo tiempo, tú vives en Cataluña, es decir, el tipo de empresariado que hay en Cataluña, las editoriales que hay en Cataluña, es un mundo completamente distinto al de nuestro país. A partir de ahí, con la derechización salvaje que se ha producido en los medios de comunicación en los últimos 7 años, algo increíble, donde quedan, digamos, muy poquitos espacios y donde, digamos, el papel que se reserva a los actores políticos pues lo definen los jefes. Esto que puedo decir es muy polémico, pero yo creo que para ser de izquierdas y estar en la Sexta hay que cumplir 2 características. Una, tienes que criticar al independentismo catalán. 2, tienes que criticar a Podemos. A partir de ahí puedes ser todo lo rojo que tú quieras. Puedes defender al pueblo saharaui, decir que el fascismo es una cosa malísima y no sé qué, reivindicar a la CNT en la guerra civil o al POM y lo que quieras. Pero tienes que criticar a los independentistas catalanes y tienes que criticar a Podemos. Hablamos de la televisión de izquierdas. Que a alguien como a mí le dejen hablar en la SER es la excepción y no la regla. No hay muchas más voces que puedan decir determinadas cosas en los medios de comunicación. En ese contexto, desnudar la verdad de cómo funcionan los medios de comunicación, que es una cosa que hacemos en la base, explicar cómo se diseña una escaleta, cómo se utilizan las palabras, con perfiles, yo creo, en este contexto, con mucho más prestigio que el periodismo. Si tú preguntas a la gente, ¿de quién te fías más? ¿De una matemática, de un filólogo y de un politólogo para que te hablen de comunicación y de política, o de un periodista? Yo sé que esto levantará ampollas en los amados compañeros periodistas, pero creo que todo el mundo sabe qué respondería a la gente diciendo esto en términos de confianza. Esto responde a algo que puede ser equivocado, pero el análisis es sofisticado. Si todos los instrumentos de socialización son de ellos, es fundamental deslegitimarlos. Es fundamental generar una sensación de absoluta desconfianza por parte de la gente. Te están mintiendo. ¿Cómo me van a mentir si están diciendo lo que yo pienso? Sí, te están mintiendo y te lo vamos a explicar. Porque en este caso la audiencia a la que te diriges no es el votante medio. Hay momentos en los que el discurso político se puede dirigir a millones de ciudadanos. Y de hecho yo creo que los líderes políticos tienen que dirigir su discurso siempre a mucha gente. El discurso de la base sería un error que fuera el discurso de la izquierda. Ese es el discurso que tiene que hacer la base.
La base se dirige a una audiencia que es muy amplia, porque lo que deja a su izquierda, pues la cadena SER y La Sexta es enorme, pero que, digamos, no es tan amplio como el target de quien se tiene que presentar a unas elecciones. Pero no es frustración ni ingenuidad, digamos, ni simpleza en el análisis. Nos podemos equivocar, pero responde a haber estudiado mucho y a una praxis que nos ha llevado a la conclusión de que los sentidos comunes han girado a la derecha en los últimos tiempos de una manera enormemente radical, de que en los últimos años la estructura ideológica de España se ha derechizado, incluso se ha ultraderechizado, y que la única forma de combatir eso es con proteínas ideológicas. Hay quien piensa que el enfrentamiento ideológico con la ultraderecha tiene que ver, digamos, básicamente con moderarte. Hay quien piensa que hacer política es detectar lo que piensa la sociedad y adaptarte a lo que piensa la sociedad y no cometer el error izquierdista de ir 3 pasos por delante de lo que piensa la sociedad. Pero en contextos de estos donde las audiencias son de nichos y donde la guerra cultural es impar, a veces hay que hacer todo lo contrario. Hay que avanzar 3 posiciones más para redefinir por completo el campo de juego. Si de lo que se está hablando ahora es de quitarle los beneficios caídos del cielo a las eléctricas, que es lo que tienen que decir los políticos de izquierdas, o de simplemente bajar los impuestos, lo que tiene que decir el operador cultural de la izquierda es ¿por qué no nacionalizar las eléctricas? Ese es el goce, ese es el deseo. Cuando el dueño de Iberdrola dice ¿cómo que me va a usted quitar los beneficios? Pues desconecto y se quedan los españoles sin luz. ¿Dónde puede estar el punto de conexión libidinal con el pueblo? Ah, sí, pues entonces va a resultar que te nacionalizo la eléctrica. Eso produce, digamos, como una ilusión en términos de, pues claro que sí, es que ya está bien de bajar la cabeza y de que nos tomen el pelo. Si cuando Ana Patricia Otín dice, pues hombre, lo que tenemos que hacer cada consumidor es algo tan sencillo como lo que he hecho yo, poner la calefacción de mi casa a 17 grados. La respuesta no sería, pues lo que tenemos que hacer el gobierno es una cosa muy sencillita y muy fácil, nacionalizamos un banco. Ese tipo de respuesta, aunque sea en modo de provocación, es un avance ideológico. Es recordar a la gente que con la Constitución española en la mano se pueden nacionalizar bancos, se pueden nacionalizar eléctricas y que además es bueno, que ojalá hubiera un banco público que diera crédito a los autónomos y a la pequeña y a la mediana empresa, que ojalá hubiera una empresa pública de energía. La sensación que yo tengo en los últimos tiempos es que nos han colocado precisamente en la esquinita en la que lo políticamente correcto y aceptable implica pues algo que señalabas con mucha inteligencia, que es como, mejor no decir la verdad, porque como digamos la verdad de las cosas, va a parecer que estamos frustrados y tristes. Respondiendo muy brevemente. Yo adoro las provocaciones y me gustan mucho las provocaciones, con lo cual empiezo muy brevemente con una, este adagio latino, excusatio non petita. Yo no he dicho frustración en ningún momento de lo que he intervenido. Es que tu psicoanalista que te apunta las frases que tú desvelas, como lo de franciscano. Ya hablaremos en la próxima sesión de por qué te consideras un franciscano. Luego, con la cuestión de la verdad, creo que en el lenguaje oral no se puede hacer distinción entre minúsculas y mayúsculas, pero creo que es una distinción importante, porque creo que cuando yo he criticado el decir la verdad, se trata más de una verdad en mayúsculas que de una verdad en minúsculas, ¿no? Casi más del concepto propio de la verdad, del concepto luminoso del profeta que desvela la verdad como teoría o conceptualización, que de las verdades que uno puede ir enunciando, o de decir las verdades, ¿no? Desde luego que hay muchas verdades que hace falta decir, y hay muchas verdades que es necesario que se digan. Y sin embargo, sí que creo que puede existir algo de contraproducente en la apelación a la verdad en sí misma, o en la apelación a la verdad en sí misma como concepto supremo para intentar descubrirse al mundo. Y luego hay otro componente, por ser muy breve, con el que no estoy tan de acuerdo en lo que has dicho, porque parecería que los agentes de comunicación o quienes actúan en el campo de esos espacios de socialización política lo hicieran en vacíos en los cuales no interactúan los unos con los otros. Y yo creo que aunque afirmativamente la base corresponda a una audiencia que es un nicho muy particular de la base, al mismo tiempo
se da un fenómeno, y es por ello por lo que creo que el discurso de la verdad y de la vinculación a los medios de comunicación puede ser peligroso, en el que sí que hay parcialmente una identificación, quizá sería cadena de equivalencias, entre la base y Podemos, o entre la base y una parte de Podemos. Y es precisamente en el punto en el cual el discurso de la base, que afirmativamente a esa audiencia nicho puede activarla o puede resultarle un revulsivo para su activación política, lo que puede acabar provocando daños perniciosos, precisamente por esa misma dinámica de la cual tú estabas hablando antes, en la cual quien se presenta a elecciones ha de hablar a un espectro poblacional mucho mayor de quien hace un medio de comunicación. Pero al mismo tiempo, quien hace un medio de comunicación, pero está, digamos, todo medio de comunicación, aunque ya no esté vinculado a un partido, está impuro, si está parcialmente vinculado históricamente a una cuestión partidista, puede acabar incidiendo en lo que sea ese otro mundo, porque la alimentación es retroactiva y porque la alimentación no funciona solamente de una manera, ¿no? Tú no puedes simplemente activar a esa porción de las bases de un espectro político sin que en el resto del universo haya una reacción a eso que está sucediendo, o sin que en el resto incluso haya una identificación cuánto tiene que ver lo que se está diciendo aquí con la línea que vaya a tener este partido en un momento dado. Y creo que esas son las precisiones y ya podemos volver al libro de Forti. No, pero yo quería añadir una cosa, ¿no?, que es interesante. Hablamos de verdad, pero estamos en una época marcada por la posverdad. Pero atención, que posverdad no quiere decir mentira. La posverdad es algo distinto, ¿no? Es un concepto filosófico que se ha venido elaborando para hablar, resumiéndolo mucho, como dice McIntyre y otros, ¿no?, las consecuencias a largo plazo del relativismo del posmoderno, ¿no? Y con eso no estamos diciendo que Foucault o Derrida fuesen ejemplos de posverdad, ¿no? Pero yo creo que aquí hay otro tema, y vuelvo a lo que comentabas en la primera intervención, que son las nuevas tecnologías. Y ahí sí que hay algo interesante, ¿no? Porque no es solo porque ha bajado la confianza de la parte de la ciudadanía en las instituciones, y así en los expertos, en los técnicos, los virólogos, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta. Sino que hay unas herramientas que permiten que determinadas cuestiones circulen mucho más. Y hay un terreno abonado, desde luego, pero luego hay esta tecnología que lo permite. Y esta tecnología se basa sobre algoritmos que no sabemos cómo funcionan. Y entonces yo creo que ahí la clave es, que es un tema enorme, como por otro lado el de los datos, que deberían ser un bien común y no la propiedad de unos u otros, el tema de la democratización del espacio digital. Yo creo que esa es la gran batalla que tenemos delante. Tú hablabas de nacionalizar, ¿no?, bancos o grandes empresas. Yo creo que lo tenemos que poner sobre la mesa es cómo democratizamos el espacio digital y cómo lo vamos a hacer. Porque las grandes empresas de redes sociales, las plataformas, hacen un servicio público y no puede ser que no sepamos ni cómo mueven, digamos, los posts, los tweets, las fotografías de Instagram, lo que sea, ¿no? Y yo creo que ese es el gran tema. Y a partir de ese tema también luego se conecta un poco cuáles pueden ser luego las estrategias. Porque sabemos muy bien que la viralización de un post es justamente para quien la dice más gorda. Si desarrolla unas emociones que son el odio, el miedo o inclusive puede ser la risa, ¿no? Pero si tú haces un post, un tweet, y luego esto vale también evidentemente para un artículo de periódico en general, con un trasfondo, ¿no?, mucho más denso, etcétera, circula menos. Pero claro, la clave es los algoritmos, cómo funcionan. Porque si no, la mentira se divulgaría mucho menos. Ahora bien, no todo depende de eso, pero yo creo que las herramientas son un tema clave. En relación con esto de los algoritmos y la difusión en redes sociales, yo me acuerdo, comentaba hace poco en la escuela de otoño de Izquierda Unida, teníamos una charla que creo que era sobre un tema que no tenía nada que ver, pero yo me metía en esa charla con el periódico del cual formamos parte, del consejo editorial, de la misma manera en la que una vez lo hice presentando un libro en el taller de contexto.
¿no? Hablaba del eslogan que teníamos en contexto, que es orgullosos de llegar los últimos a las últimas noticias. Y hablaba de cuánto de utilidad tenía ese eslogan en términos de estrategia mediática, política de la izquierda, en comparación también con lo que ha mencionado antes Pablo, de por ejemplo OK Diario y sus estrategias, que en parte está copiando público, de hacer recetas de comida para acabar apareciendo en los algoritmos de búsqueda de Google y otros buscadores, que es en parte lo que hay que hacer para que esos algoritmos te indexen. Y decía en ese momento que parece, en esta cuestión de las renuncias, que precisamente por lo que va a ser la reacción mediática, hay una parte de la izquierda que tiene mucho miedo a la provocación, o que tiene mucho miedo a decir aparentes barbaridades, o que tiene mucho miedo a hacer ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, pero también es algo que yo puedo hacer porque no ostento responsabilidades políticas, que a principios de 2021, en un debate de Gameplays que no tenía nada que ver con la cuestión fiscal o con la cuestión de los impuestos, era un debate, de hecho, sobre el poliamor, pero como estaba en ese momento candente el tema del Rubius, de alguna manera, que no me acuerdo cómo fue, en medio de esas yo colé la idea de la provocación, la broma, la hipérbole, de que estaría a favor de decapitar a los youtubers evasores de impuestos que se van a Andorra en la plaza pública. Lo que resultó después de eso fue que los días siguientes, ese clip pequeñito, la derecha libertaria en Twitter lo viralizó completamente, provocando una discusión que duró días enteros sobre lo que habría que hacer con los youtubers evasores de impuestos, hasta que un youtuber de extrema derecha, el jardinero de Vox, David Santos, me invitó a su canal a debatir, pensando que yo le iba a decir que había que decapitar, y entonces el tío quedó particularmente en ridículo, con clips que salieron en Twitter, con millones de visualizaciones, en los que hablaba él de cómo para una vida digna era fundamental tener un yate. Yo le hablé pues, de armonización fiscal en Europa, de persecución, de considerar a Andorra como un paraíso fiscal, incluso de propuestas de economistas de que los ingresos generados en Twitch o YouTube repercutieran al final en los mismos países en los que se generaban esos ingresos, como un discurso mucho más serio, pero que había sido posibilitado precisamente por esa provocación inicial o por el uso de esa provocación inicial. Creo que otro de los problemas a los cuales se enfrenta la izquierda en estos momentos es que hay muy pocos cuadros que no dependan directamente de partidos políticos. O incluso si parecen ser cuadros independientes, hay muy pocos cuadros que luego no sean también asesores o que no estén también de alguna manera implicados con algún partido político. Y eso en comparación con la derecha, que sí que tiene a ideólogos, a creadores de contenido, a muchísima gente en redes, que está permanentemente dando esa batalla cultural, que claramente son ubicables como simpatizantes de distintos partidos, pero que sin embargo no tienen ninguna vinculación y guardan cierta imagen de independencia, ¿no? Creo que en el ecosistema de las redes sociales, igual que incluso fuera de ellas, sigue siendo fundamental un cierto tipo de militancia más tradicional, pero en el ecosistema de las redes las figuras vinculadas con los partidos tienden solamente a concentrar a aquellos que ya están vinculados con el partido y se necesitan muchos más ideólogos o creadores de pensamiento dentro de la izquierda que estén fuera de esas órbitas concretas. Lo que pasa es que tampoco pueden surgir como esporas. Otra de las preguntas es cómo los formamos. Claro, lo que me está diciendo mi psicoanalista es como no provoques tú bonito que ya provoco yo. Hay una cosa que tiene toda la razón y que yo creo que además es algo que la ultraderecha ha comprendido muy bien. Los principales cuadros de la ultraderecha no están en partidos políticos. Y además esto es una evidencia. O sea, ¿quién es Semur? ¿Quién es? Es como es un personaje de la televisión. ¿Quién es Donald Trump? Ni siquiera era un empresario de éxito, era una figura de la televisión que tenía un programa infame que tenía un éxito enorme de millones de espectadores. La alt-right americana, con los famosos telepredicadores, con las televisiones por cable, es una demostración de la conciencia mediática y cultural que han tenido las diferentes derechas y ultraderechas siempre y la importancia que le han dado a la generación de discurso y a la construcción de comunidades. ¿Os acordáis de Joe the Plumber?
ese pobre americano blanco fontanero que era trampista, antes de trampista era de Sarah Palin. O sea, es como han sido el Tea Party, eso es. O sea, es como siempre han sido muy buenos en eso. Lo que hay que decir, y en esto estoy de acuerdo con Duval, luego al final solemos estar de acuerdo, los partidos políticos son muy poco importantes en las sociedades actuales, muy poco importantes. De hecho, a los partidos políticos de izquierdas hay que dejar de criticarles ya, porque es una cosa... O sea, el deporte favorito de la izquierda que comenta el partido de fútbol desde la grada es criticar a los que están jugando en el terreno de juego. Pero cada vez son menos importantes. O sea, el ámbito, o sea, es como a quien sigue en un partido político y asume el nivel de exposición y el nivel de desgaste por las cosas internas, yo creo que hay que darles un abrazo y quererles. O sea, en todo caso, a los que hay que y financiarles un psicoanalista. Claro, a los que hay que criticar es a los que disfrutan de la fama mediática y no les critica a nadie y tienen una enorme responsabilidad. Porque en realidad son los verdaderamente importantes. ¿Quién es importante en la derecha española? El presidente del Partido Popular. El presidente del Partido Popular, sea quien sea, dura 48 horas de presión mediática. Da igual que sea Casado, que sea Feijóo o que sea Díaz Ayuso. Si la derecha mediática se confabula para literalmente defenestrar al líder de la derecha política, lo defenestran y lo hemos visto hace 3 semanas. Los que mandan son los que ponen la cara en los medios de comunicación. ¿Quién tiene más poder, Feijóo o Vicente Vallés? Vicente Vallés, 1000 veces más. ¿Quién tiene más poder? ¿Un ministro del Partido Socialista o Antonio García Ferreras? Antonio García Ferreras, muchísimo más poder político. Y decir esta verdad, que pues incomodará a Ferreras si la escucha, es muy importante, porque enseña, es muy educativo a la gente dónde está el poder, que esa ha sido una labor histórica de la izquierda que nunca se puede olvidar. ¿Dónde está el poder y cuáles son los instrumentos en los que se puede intervenir en un combate ideológico y cultural? Entonces, a mí me desespera cuando escucho a la izquierda periodística, me parece demasiado. O sea, cuando discutimos en el Consejo de Contexto de no sé qué, ¿qué hacemos? O sea, porque es un como, Dios mío, va a gobernar la derecha en Castilla y León. Hay que hacer algo, chicos. Entonces nos ponemos ahí en el grupo de Telegram a discutir. Tenemos que pedir a los partidos de izquierdas que hagan un cordón sanitario. Es como si los partidos de izquierda fueran... los partidos de izquierda son lo que son. Ahí también estábamos de acuerdo tú y yo. ¿Has visto? Sí, en eso estábamos de acuerdo en que eso no tenía demasiado sentido. Hay que asumir que las claves de la batalla política ni están necesariamente en la gestión, porque la gestión política, o sea, es como, ahora que se ha puesto muy de moda la palabra soberanía, pero ¿qué Estado tiene soberanía? Si no hay soberanía monetaria, si los griegos rechazaron por referéndum un memorándum y les dijeron en la Unión Europea que pues entonces el plan B de Grecia se podía convertir en el plan A de la Unión y que se fueran si quisieran del euro y a ver qué tal las iba. No hay ningún Estado que sea plenamente soberano. Por lo tanto, el poder que se puede ejercer cuando se llega a un Consejo de Ministros es enormemente limitado. Se sobrerepresenta mediáticamente el poder de los actores administrativos, pero el poder está en otro sitio. Y en los momentos de crisis aparece. Cuando Sánchez Galán o uno de estos le dice a un gobierno: si me tocas las narices, yo puedo dejar sin luz y sin calefacción a los ciudadanos españoles, ahí está demostrando lo que es el poder. Y la manera de construir el combate político no tiene que ver solamente con los partidos políticos, tiene que ver con un combate que opera en el ámbito de la cultura, con otras reglas completamente diferentes y que hay que naturalizar. Yo reconozco que haber estado ahí dentro te da una experiencia y unas tablas, es como lo de Stanley Kubrick en la chaqueta metálica de La mirada de los 1000 metros. Yo estuve allí en el fregado y no quisiera volver en ningún caso porque allí se sufre mucho. Pero la pelota no está en el tejado de los partidos de izquierdas. Los partidos de izquierdas pueden hacer lo que pueden hacer, que es muy limitado. La pelota está en el tejado de los que pueden influir en lo que piensa la gente. Y ese tipo de trabajo cultural creo que es algo que la derecha le ha dado siempre una consideración central, fundamental. Por eso para ellos ser propietarios de periódicos, de televisiones, de radios, de escuelas, de
todos los espacios de socialización es crucial, y eso es una tarea que la izquierda históricamente ha desatendido muchas veces. Esta cuestión de los sindicatos, o sea, es como, ¿por qué en España la Iglesia tiene una televisión y las asociaciones de vecinos no? ¿Por qué la Iglesia tiene una radio y la sociedad civil organizada no? ¿Por qué en este país parece un anatema decir que, bueno, que podrían existir medios de comunicación comunitarios con un sistema de financiación público que permitieran a la sociedad civil organizada, que no sean millonarios que dependan de empresas energéticas, hacer radio, hacer televisión, hacer prensa? ¿Por qué se asocia la libertad de prensa a que los millonarios se puedan comprar periodistas, periódicos y televisiones? Porque eso es lo que pasa. Y yo creo que esto hay que decirlo. ¿Vosotros pensáis que alguien que escriba en el diario El Mundo puede escribir contra los intereses de los principales anunciantes del diario El Mundo? Ellos te dirán que sí, que por supuesto, y que tienen un director que les da plena libertad, y que las empresas nunca se meten en el trabajo de los periodistas. Pero es que esto no es que sea posverdad, esto es abiertamente mentira. Mentira. O sea, hoy analizábamos en la base lo que todos los periódicos conservadores y progresistas dicen de las opciones que tiene el gobierno de cara a bajar la factura de la luz. Prácticamente todos los medios de comunicación en España defendiendo sin fisuras los intereses del oligopolio eléctrico. Porque no hay un solo medio de comunicación en España que no dependa directa o indirectamente del oligopolio eléctrico. Y yo creo que decir esto genera una conciencia en grupos crecientes de población y en comunidades culturales para decir, no, es que necesitamos otro tipo de cosas que sirvan para decir cosas que jamás veremos en los medios de comunicación convencionales. Y yo creo que esa es la batalla política fundamental, porque al final lo que dicen los políticos pues es lo que de alguna manera ven en los análisis cualitativos que les enseñan y lo que les dejan decir más o menos en los medios de comunicación. Cualquier dirigente político que haga una entrevista sabe lo que tiene que decir si no quiere que el periodista le trate mal. Y todos hemos visto qué entrevistas salen bien y qué entrevistas salen mal, y qué cosas tienen después una traducción en términos de castigo mediático y qué cosas no. Eso es una evidencia, y lo hemos visto también en la izquierda. ¿Qué era el carmenismo sino una manera de tratar de no decir nada que pudiera molestar a los dueños del poder? Y esto ahora se puede decir. Y creo que la historia sitúa ideológicamente a cada uno en su lugar. ¿O qué dijo Manuela Carmena que pudiera molestar al poder? Dijo cosas bonitas, muchas. Cosas que pudieran gustar a la izquierda, muchísimas, que nos enamoraban a todos. ¿Alguien podría recopilar 15 frases de Manuela Carmena en las que dijera algo duro, algo difícil con respecto a quien tiene el poder de verdad? Y no porque no las pensara, y no porque no quisiera decirlas, sino porque la capacidad de disciplinamiento del poder en este país ha puesto en cuarentena la democracia. El miedo a decir algo por lo que te puedan castigar, por lo que te puedan reprimir, es enorme. Y es verdad que luego eso hay quien trata de disfrazarlo de inteligencia táctica. O sea, es como digamos, un recurso muy habitual. No, yo no digo esto para que hablen bien de mí, sino que esto es una estrategia de seducción. Es como, al final, quien marca las posibilidades de lo que se puede decir y lo que no se puede decir está defendiendo intereses. Voy a añadir una cosa, ¿no? Dos breves. Has hecho antes un poco, en forma provocadora, una alabanza de la transgresión, ¿no? Y me parece muy bien, pero yo creo que luego hay, en el tema de la extrema derecha también tenemos que tener claro una cosa. Es decir, una cosa es la provocación, una cosa es la transgresión, y seguramente nos llevan unos cuantos, ¿no?, kilómetros, van delante de nosotros bastante. La Virgen de Atocha. Exactamente. Pero luego hay otra cosa, el discurso del odio no es transgresión. Es decir, tenemos también que entender como sociedad que hay una serie de líneas rojas, y yo creo que ahí se tiene que trabajar hacia un consenso, y eso no quiere decir censurar la libertad de expresión, son dos cosas bien distintas, ¿no? Y a mí me parece que justamente en ese tema la extrema derecha ha ganado la batalla, porque es que utilizar el discurso del odio es libertad de expresión y no es libertad de expresión. Y ese es el tema. Y también hay mucho que trabajar al respecto. Y la otra cosa breve es que yo efectivamente en ese debate sobre qué hacer, ¿no? Yo estaba en el otro lado, en el Consejo de Contexto, pero yo ahí entiendo, ¿no?, lo que explicáis y lo que has explicado también en otros momentos tú, Pablo. Pero a mí me parece hoy en día que los conservadores que se definen todavía democráticos son el anillo débil de la sociedad.
de la política, perdón, del espectro político. Es decir, si los populares europeos deciden apostar, como han hecho ahora los populares en España, que su futuro o sus necesidades es aliarse con la extrema derecha, apaga y vámonos, porque una democracia liberal y pluralista necesita también una formación democrática de derecha. ¿No? No la necesita, ¿tú crees? Yo creo que la necesita. En relación, en relación con lo que decías antes de la gran sustitución, por comentar, la candidata supuestamente centrista de los republicanos en Francia, Valérie Pécresse, en un discurso... Centrista. Supuestamente, Sí, comparada con el otro que se presentaba a las elecciones, Ciotti, que directamente era pro-Zemmour. Pero ella, en su discurso, uno de los discursos iniciales de campaña, pronunció explícitamente las palabras gran sustitución. Sí, no me extraña, Sí. pero bueno, porque los otros ya le han comido el terreno. Ahora, lo que voy a decir es, pues entonces podemos tener una visión fatalista y decir, bueno, ya dejémonos de la derecha tal y como es o como era, pero a mí me parece que ahí luego habrá casos distintos. La CDU en Alemania con Angela Merkel, que no puede no gustarnos por muchas cosas, bueno, pero yo creo ahí tuvo una cierta cordura y tuvo muy claro que con esa gente no se iba a pactar ni se iba a hablar. Entonces, no es que la izquierda tiene que ceder, sencillamente yo creo que tiene que intentar conseguir que la derecha no se decante directamente para ultraderecha. ¿Eso quiere ceder desde el punto de vista ideológico? No. Eso quiere decir intentar impulsar una serie de pactos de mínimos que pueda tener que ver con la gobernabilidad, lo hablaremos, pero que tienen que ver sobre todo con una serie de cuestiones. ¿Por qué no elaboramos una ley sobre el discurso del odio? Puede que pase o no. Yo entiendo que es muy difícil, pero es que si no trabajamos ahí, nos encontraremos con un escenario donde hay solo un bloque de ultraderecha o de una derecha ultra radicalizada y lo demás, y entonces en una sociedad polarizada. Creo que has puesto encima de la mesa otro de los grandes temas, que lo discutíamos en el Consejo Editorial, pero también, o sea, como los que escriben los editoriales del país también están en esas. La afirmación es algo así como: hace falta una derecha democrática para que funcione la democracia. Yo creo que la afirmación es errónea. Es como: ¿puede haber una derecha democrática? Sí. ¿Puede haber democracias saludables en las que haya una derecha democrática? Sí. Pero que exista una derecha democrática es condición de posibilidad de que haya democracia. Yo creo que esto es un callejón sin salida para la izquierda. Es decir, yo no deseo que el Partido Popular se entregue a una estrategia con Vox, pero también me encantaría medir 1,90 y ser guapo, y esto es lo que hay. Quiero decir, creo que en este momento la derecha en España y en otros países no tiene la posibilidad de no aliarse con la ultraderecha, porque la ultraderecha ha conquistado ideológicamente sus bases culturales. Igual que el Partido Republicano en los Estados Unidos es trampista y no va a dejar de ser trampista porque han conquistado sus bases culturales. Entonces, dejemos la melancolía. ¿Existió en el pasado una derecha democrática? Claro, consecuencia también, digamos, de que las placas tectónicas ideológicas se movieron. No olvidemos que la democracia cristiana alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera se definía como de derechas, porque ser de derechas en el año 1945 en Europa era de mal gusto, porque todo el mundo recordaba entonces que la derecha fue la que abrió la puerta al fascismo. Los monárquicos en Italia, von Papen y Hindenburg en Alemania, en España nuestro fascismo, nuestro franquismo es un conjunto de fuerzas políticas de la derecha alimentados ideológicamente por la Iglesia Católica. La construcción de la Unión Europea sobre las bases ideológicas del antifascismo se funda con el muro de Berlín todavía no, pero con el bloque soviético ahí enfrente amenazante, se fundaba por una parte en un pacto entre capital y trabajo, bueno, que implicaba avances sociales sin precedentes históricos para la clase trabajadora y que implicaba una asunción de valores democráticos que implicaban una victoria de la izquierda sobre la derecha. Y esto es así. Y digamos que la derecha se civiliza mucho, como de hecho en España durante un tiempo se civilizó. Aznar, pues con más o menos sinceridad, llegó a reivindicar a Azaña. Si Aznar reivindicaba a Azaña es porque entendía que ese espacio como del republicanismo progresista moderado en España podía ser un espacio en el que él tuviera algo que ganar. Se lo creyera o no se lo creyera, estaba reconociendo la hegemonía de los valores de izquierdas en aquel contexto. Si la derecha reivindica a Azaña, es que la izquierda está avanzando posiciones sociales.
Claro, el problema es si en el año 2022 es condición de posibilidad para que haya democracia que el Partido Popular sea democrático. Entonces creo que ahí la izquierda constantemente se golpea contra un muro. En la moción de censura de Abascal, Casado el hombre intentó un discurso de derecha democrática y toda la prensa unánimemente se lo aplaudió. Y nos quedamos solos diciendo, si usted puede decir aquí lo que le dé la gana. El problema es que a usted no le queda más remedio que pactar con Vox, porque si usted lleva a la práctica este discurso que está diciendo aquí en la tribuna, aunque el diario El País se lo aplauda o incluso aunque una parte de la prensa de derecha se lo aplauda, Vox a usted le va a arrasar y le va a ganar las elecciones. Igual que si hubiera ganado Susana Díaz el Congreso del Partido Socialista, pues seguramente la correlación con Unidas Podemos hubiera sido distinta. Y recuerdo aquella noche de aquellas primarias me escribió un dirigente político del PSOE diciendo, cabrones, las primarias las habéis ganado vosotros. Eso no fue bueno en términos electorales para nosotros, pero revelaba que los campos ideológicos se mueven. O sea, el PSOE hizo una campaña en las últimas elecciones diciendo la izquierda. Eso responde a que entendían que eso era la clave del discurso en aquel momento. Yo creo que ahora hay que abandonar la melancolía y asumir que la derecha camina cada mes un poco más, cada 6 meses un poco más, hacia un escenario de involución, hacia un escenario en el que van a asumir, como ya está ocurriendo en Castilla y León, elementos que están no solamente en el programa, que eso es casi lo de menos, sino en el discurso que crea realidades sociales que hace Vox. El discurso contra el feminismo, que es de una agresividad sin límites, un discurso que niega la violencia machista, el discurso contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, el discurso que excluye de la representación política a los enemigos de la patria y de la nación. Ahí están pues, lo que llaman, o sea, como el discurso de criminalización de Podemos, diciendo son los aliados de Putin, es, digamos, como la exposición de motivos de una ley de legalización. Eso ya se ha hecho en este país y eso, si gobierna la derecha con la ultraderecha, ocurrirá. Entonces, que la izquierda siga pidiéndole por favor al Partido Popular que no sean tan ultras y que sean un poco más democráticos, creo que es no asumir la realidad. Y claro que puede haber democracia con una derecha que se echa al monte, claro que sí, y eso es lo que hay que defender con quien esté dispuesto a defender la democracia. Y si la derecha no está dispuesta a defender la democracia, pues ¿qué les vamos a hacer? Ellos verán y ya veremos quién gana la pelea, pero es que no se lo pueden permitir, creo. De hecho, y termino ya con esto, perdón, coño, no lo han hecho nunca. O sea, cada vez que la derecha ha considerado que perdían el poder, han dejado de ser demócratas. O sea, la experiencia paradigmática de los 1000 días de Allende, y eso lo reconoce la propia derecha, revela que si determinados sujetos políticos llegan al poder por la vía electoral, la derecha deja de ser democrática. Lo que implicó en España que el independentismo dijera nos queremos ir de este país y que Podemos dijera vamos a estar en el gobierno aunque se repitan las elecciones 14 veces, representó que la derecha dijo bueno, pues entonces esta democracia no me vale y el gobierno es ilegítimo. La derecha no solo política. Pero no es así en todos los países, Pablo. No, en todos los países no. No, claro. Ojalá tuviéramos una Angela Merkel aquí, pero esa no es la realidad de España. Pero es que, o los jueces de otros países no son como los de aquí, pero es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dijo en una entrevista que un gobierno con miembros del Partido Comunista, y lo gracioso es que no se refería a los miembros del Partido Comunista, se refería a los miembros de Podemos, no es un gobierno legítimo. Y lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y no se ganó ni siquiera un triste comunicado de su órgano. Y no pasó absolutamente nada. ¿Es democrática esa derecha? Pues es evidente que no. Bueno, yo iba a abrir otros melones, pero creo que mejor lo abrimos de cañas, porque nos estamos yendo mucho de tiempo, y como psicoanalista oficial vengo a imponer orden en el discurso. Así que muchísimas gracias por venir a todos los presentes. Ha sido un placer conversar con vosotros. Y ahora cierra. Nos habíamos propuesto terminar a las 8:15. Se ha visto que es imposible, ¿no? Y lo digo lleno de satisfacción, ¿no? Cómo ha germinado un debate tan rico, tan maravilloso. Muchísimas gracias otra vez. Faltado que vinieran los fachas. Eso es espectáculo, eso es muy fácil, No, cómo ha germinado un debate tan rico de este libro. Nosotros tres no os Y nada, creo que el debate que ha surgido es seña de que queda mucho por pensar, mucho que escribir, mucho por leer y espero que sigamos haciéndolo juntos. Muchísimas gracias.
Recordad que están los libros arriba y que va a estar Steven firmando ejemplares ahora un ratito para aquel que quiera. Muchas gracias.